La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo hacer un diagnóstico precoz en los problemas de aprendizaje y de la importancia de este diagnóstico precoz, porque obviamente cuanto antes podamos hacer ese diagnóstico, podamos sospechar y llevar a nuestro hijo a algún profesional que lo pueda ayudar, el resultado va a ser obviamente mejor. Quien va a hablar con nosotros de este tema es la licenciada Natalia Torales. Ella es psicopedagoga. La licenciada Natalia Torales va a estar con nosotros en instantes nada más. Y atención con estos datos. Si es cierto que cada niño tiene dificultades y problemas con algunas tareas escolares, si una determinada área del aprendizaje es siempre la problemática, podría indicar un trastorno de aprendizaje o del lenguaje. Es muy importante la detección precoz y de eso es justamente lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Hoy vamos a estar con la licenciada Natalia Torales, psicopedagoga. Diagnóstico precoz de los problemas de aprendizaje es el tema. Hacemos un pequeño corte, recibo a mi invitada y ya estamos de vuelta. Y ya estamos con nuestra invitada hoy aquí en Padres al Día. Ella es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía Clínica, la licenciada Natalia Torales, psicopedagoga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Súper bien, muchísimas gracias por la invitación y la confianza. No, un placer tenerte aquí y sobre todo para hablar de este tema que evidentemente es un tema que hay que tomar lo antes posible, el toro por las astas, si hay un niño o una niña que está con problemas de aprendizaje, pero eso es lo ideal. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo una mamá, un papá, o una maestra con más facilidad seguramente, pero cómo una mamá y un papá se van a dar cuenta que ese chico o esa chica está con problemas de aprendizaje? La verdad, los trastornos de aprendizaje se pueden detectar de manera muy temprana, ¿verdad? Más ahora que los niños están escolarizados ya desde muy chiquititos, sí, desde el maternal, ¿verdad? Cuando un niño no es capaz de seguir las directivas de una maestra, cuando el niño no consolida colores, nombre de objetos, ¿verdad? Entonces todo eso ya tiene que llamarnos la atención. Los padres tienen que tener esa alerta y estar en constante comunicación con la maestra como para poder ya detectar eso de forma temprana para que cuando llega a un primer grado eso ya esté todo sanado para que él pueda aprender a leer y a escribir como todos sus compañeros. Licenciada, usted que es psicopedagoga, es bueno que los niños vayan, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pero es bueno que los niños vayan ya a los 2 años, 2 años y medio, ya se van al maternal. La verdad es que la exigencia de hoy en día es mucho más que la que era cuando estábamos nosotros. Cuando yo entré al primer grado, entré con 7 años y llevaba 2, 3 libros. Hoy en día entran con 6 años o cumpliendo 6 años y con una cantidad de libros inmensa. Entonces, cuando antes estén escolarizados, mejor. Pero siempre yo digo, ¿cuándo es el momento de escolarizarlos? Cuando ese chico ya habla bien y puede empezar a comunicar todas sus vivencias y todo lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces, cuando siempre me hacen esa pregunta, digo, si el niño ya tiene una verbalización espontánea, puede razonar, entonces yo creo que es momento de poder escolarizarlo. Bueno, es la palabra de la profesional contra la mía. No, porque me parece, pero por eso digo yo, a mí me da tanta ternura y tanta pena de repente. Entran a primer grado y ya tienen, no sé, 5 años de colegio. O sea, ya pobrecito, pero bueno, es la exigencia y es lo que
uno tiene que adaptarse realmente al tema. Además también hay que ver no solamente el tema del aprendizaje, sino el tema de la vida diaria, porque en general yo creo que por ahí viene la mano también, las mamás y los papás trabajan afuera, entonces obviamente es mejor dejar con una persona en un colegio, en un maternal que lo van a atender súper bien, a dejarlo con una sola persona que a lo mejor le pueda atender súper bien también, pero si no, no. Entonces es como que da más tranquilidad también, claro, ¿verdad? Y aparte que es secuenciado, como te digo, entran a los 6 años en un primer grado, 5 años viene a ser preescolar, 4 años jardín, que ya va a ser obligatorio, y 3 años vendría a ser prejardín, ¿verdad? Entonces yo creo que la edad de 3 años, si el niño tiene la capacidad, como digo, de poder expresar todo lo que va viviendo, es ya una buena etapa. Claro, pero si no entra a los 3, consulto otra vez, insisto yo. A los 4 es el pre... A los 4 es el jardín. El jardín, sí. O sea, los ahí 4 sería, sí. Sí o sí. Sí, yo sí recomendaría un jardín. Claro. No un preescolar directo, porque realmente la exigencia es que en un preescolar ya salen leyendo y escribiendo. En el preescolar ya salen leyendo y escribiendo. La mayoría de los niños, sí, sin ninguna dificultad, ya saben leyendo las letras, los números y escribiendo su nombre. Claro. Entonces un jardín sería importante. Bueno, perfecto. Y ahora vamos con el tema, ¿verdad? Niños con problemas de aprendizaje. Nos dice la licenciada de que, bueno, eso se puede detectar y es fácil de detectar si el problema es así muy evidente. Si es muy evidente, sí, pero hay veces pasa desapercibido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa desapercibido? Porque de repente uno tiene como madre cierta inquietud, pero pregunta al pediatra, dice vamos a esperar, o el colegio dice sí, pero vamos a darles un tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que tener un poco de ojo, ¿verdad? Porque cuando ya el niño no está logrando seguir lo que siguen sus pares, sus compañeritos, es una llamada de alerta, ¿verdad? Y lo peor vendría a ser ese famoso vamos a esperar un poquitito más, ¿verdad? Bueno, entonces no hay que esperar un poquito más. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Lo ideal sería consultar, ¿verdad? Consultar con un profesional para hacer una evaluación y poder descartar que hayan algún desfasaje en algún área que podría estar impidiendo esa escolarización regular. Claro. Bueno, ¿y cuáles son, licenciada, así lo más, un pantallazo de cuáles serían los problemas? O sea, cuando se llevan a los chicos que ustedes tienen que hacer el diagnóstico, ¿cuáles son los problemas o las trabas que puede tener un niño para un aprendizaje normal? Y eso va dependiendo de qué grado de escolarización está. Si estamos, por ejemplo, hablando de un nivel inicial, no van consolidando colores, le cuesta, por ejemplo, las secuencias, los días de la semana, no consolida cuánto es hoy, ayer. Cuando empiezan la grafía, empiezan a invertir, en vez de escribir el 1, invierten la posición, se confunden el 2 con el 5, confunden la P con la V, ¿verdad? O cuando tienen que hacer una copia, no dejan los espacios entre palabras, juntan todas las palabras, no reconocen un grafema con el sonido, o sea, la A, y asocian con el sonido A, no consolidan por más que uno repita, por más que uno va a la profesora particular de lunes a viernes, no logra consolidar. Bueno, esos son los puntos que le hacen a los padres llevar a la consulta. Claro. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque también para todos los papás y las mamás que están viendo el programa, no quiere decir que el niño vaya y a la semana que va por primera vez escribe la B al revés y ya tiene un problema de aprendizaje. O sea, es normal equivocarse al inicio. Claro, ¿verdad? Si estamos hablando de un preescolar que están empezando a dar números y letras, sí es natural que existan esas dificultades. Claro. En ese momento se empiezan a corregir y el niño va después aprendiendo sin ninguna dificultad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando eso persiste? Estamos terminando el preescolar o empezamos ya un primer grado y el niño sigue teniendo esas dificultades, entonces sí es un signo de alerta. Y el tema es que muchas veces, por A o B motivos, esto como que pasó desapercibido a los padres y los chicos llegan ya a quinto grado y más y van como que arrastrando ese problema y con el rótulo de no quiere estudiar o es irresponsable o parece que no es muy inteligente o sea que le rotula la sociedad, los compañeros, la familia también porque, bueno, no trae buenas notas o no se puede desarrollar. Es como que
y a lo mejor es el problema que podía haber sido solucionado ya desde un inicio. Sí, y la verdad que la práctica profesional nos dice que la detección no se hace de manera temprana. O sea, las consultas llegan generalmente en un mayor porcentaje en un segundo o tercer grado. ¿Te imaginas? Donde imagínate que ya están leyendo, escribiendo, haciendo cálculos, y es ahí recién donde dan su primer paso a la consulta, ¿verdad? Tenemos que partir que estos niños son inteligentes, porque los padres dicen, es tan inteligente en esto, en aquello, ¿verdad? No puedo entender por qué no logra aprender a leer o a escribir, ¿verdad? Y una de las características o una de la definición de los trastornos de aprendizaje es justamente que tengan la inteligencia conservada. Lo que sí existen son déficits en algunas áreas, que eso es lo que hay que pesquisar, ¿verdad? Porque la dislexia puede tener varios mecanismos, entonces hay que ver cuál es para poder rehabilitar y en base a eso poder hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y la verdad que sí, se hace una detección todavía en nuestro país tardía. Claro. Y imagino que eso, además del problema para el niño del aprendizaje, de tener problemas de aprendizaje, también es un problema a nivel de autoestima, ¿verdad? Porque no da gusto ser el que nunca la pega una, hace mal el deber o rinde mal o tiene notas bajas y se esfuerza y lo mismo, mientras que los demás o la mayoría tiene, o sea, la autoestima del chico también debe estar súper dañada con eso. Y yo siempre le hago una comparación a los padres, ¿verdad? Porque dicen, no, él es perezoso, él es caprichoso, ¿verdad? Porque suelen ser esas etiquetas que vos mismo dijiste, ¿verdad? No existe niño que no quiera ser un campeón, que no quiera traer un cuaderno y decirle, mira, mami, lo que yo hice, ¿verdad? Estos niños, yo les hago comparar, por ejemplo, vos tenés tu pareja, el papá o la pareja que tengas, y le querés hacer una torta. Te vas al súper, buscas la receta, lo haces con muchas ganas, ¿verdad? ¿Qué pasa? La torta se te quemó, se te bajó, no te salió. Procurás una vez más. Procurás quizás, si sos persistente, otra vez. Si no te sale, ¿qué harías? ¿Volverías a probar intermitentemente todo eso? La verdad que no. Entonces estos niños se frustran. Ellos procuraron. Están procurando desde jardín, preescolar, primer grado, segundo grado, y por más que yo haga un esfuerzo, por más que yo me fui a la profesora particular, yo no estoy logrando. Entonces eso genera mucha frustración, baja autoestima y los problemas secundarios de comportamiento. Claro. No, y encima genera esta baja autoestima, insisten, ellos van a la profesora particular, pero encima pueden tener dos actitudes los padres, ¿verdad? Decirle, bueno, no importa, fuerza, ya vas a mejorar, es así, vas a ver que el próximo semestre o la próxima semana y te ayudamos y puede ser ese tipo de padres que reaccionen de esa manera, o puede ser el que le castiga y que le dice, es que no estudiaste lo suficiente y el nene se pasa estudiando, ¿verdad? Entonces, todo eso también implica mucho el resultado otra vez y las ganas que puede tener ese niño. Y al final no es culpa de él. No. ¿Verdad? O sea, no está en sus manos resolver ese problema. Así mismo es. Así es. Está en manos de los padres y de los profesores, ¿verdad? Y aparte de lo que puede llegar a influir o no los padres, ¿verdad? Con las reacciones está el entorno. Los compañeros, la maestra, ¿verdad? Porque en el colegio no solamente vamos para aprender a leer y a escribir, sino que en el colegio el niño, ¿verdad? Y la niña van para formar su carácter, para formarse personas con valores, ¿verdad? Entonces, es mucho más que solamente el aprendizaje. Es donde él está empezando a vivenciar, a relacionarse, a interactuar con personas extrañas. Imagínate cómo podría influir eso en su autoestima, ¿verdad? Porque los niños son sinceros y son crueles. ¿Por qué a él no le sale? ¿Y por qué él hace esta otra tarea? ¿Y por qué él usa la calculadora y yo no? ¿Verdad? Entonces, son muchos aspectos que están ahí cuando tenemos un problema de aprendizaje. Así mismo. Bueno, y nosotros hoy vamos a aprender sobre este tema, diagnóstico precoz de los problemas de aprendizaje. Qué cosa interesante, mamá, papá, abuelita, tía, vos que estás viendo el programa. Fíjate, por favor, porque por ahí le estamos bajando la caña al pobre chico, le estamos diciendo, no, lo que pasa es que lo único que querés hacer es otra cosa y no estudiar, y no es ese el problema es otro y tiene algún problema de aprendizaje que no está diagnosticado. Ojalá este programa pueda ayudar a que por lo menos paremos las orejitas y digamos, bueno,
¿qué está pasando acá? Vamos a llevar a un profesional para que le haga un buen diagnóstico. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Continuamos con nuestra invitada, la licenciada Natalia Torales, psicopedagoga y es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía Clínica. Y antes de continuar con el tema, es importante también, en el corte hablábamos, la importancia de llevar a nuestros chicos, cuando nos damos cuenta de que no está funcionando muy bien o están con problemas, a una psicóloga, un psicólogo, un profesional que pueda detectar esto y hacer este diagnóstico. Ahora, la gente que no, por el tema de bolsillo, ¿verdad? Por el tema de el dinero, no puede darse el lujo de pagar, en este caso un lujo para este tipo de personas, ¿verdad? Que están con problemas económicos o con muy escasos ingresos. ¿Qué pueden hacer? ¿Hay algún lugar donde pueden llevarles sin necesidad de estar pagando, que sea algo oneroso? Sí, Vivi. Están los centros de salud, como habíamos hablado, ¿verdad? Que algunos centros de salud ya tienen este servicio de psicopedagogía. Nosotros también en el Centro Psicopedagógico del Lenguaje, tenemos un servicio comunitario donde los padres podrían acercarse, llamar a los teléfonos que seguro salen ahí abajo, ¿verdad? Y tenemos también un servicio comunitario como para la atención de estos niños con problemas de aprendizaje y del lenguaje. Ah, pero qué bueno, licenciada, eso es muy importante. ¿Dónde queda este centro? Está sobre Cruz del Chaco, casi sí. Alfredo Seiferger. Ajá, ya, Villamorra. Es Villamorra, sí. Bueno, perfecto. Entonces también es importante esto, quería antes de continuar hablando, de manera de que todo el mundo puede todo chico va a poder tener su diagnóstico, ojalá precoz, ¿verdad?, de problemas de aprendizaje. Bueno, y tenemos material que preparó nuestro equipo de producción y vamos a ver ese primer material, por favor. Niños con problemas de aprendizaje. Un problema de aprendizaje no es un problema de inteligencia, motivación o conducta. Los niños con problemas de aprendizaje no son más perezosos o menos capaces intelectualmente que los otros niños. De hecho, la mayoría son igual de inteligentes que los demás. Las diferencias se encuentran más en la forma en que reciben y procesan la información, ven, oyen o entienden las cosas de manera o estilo diferente. Los tipos más comunes de los problemas de aprendizaje implican problemas con la lectura, la escritura, las matemáticas, el razonamiento, la comprensión y la expresión oral y o escrita. Está correcto. Está correcto, así mismo, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, un niño con problemas de aprendizaje, primeramente se le hace una evaluación para saber justamente el CI, la edad madurativa, y estos niños tienen un CI y una edad madurativa dentro de los rangos esperados para su edad cronológica. O sea, son niños inteligentes, pero que después se hacen las pesquisas, ¿verdad? Una evaluación cognitiva más detallada donde se ve qué mecanismo es, si es la memoria, si es el razonamiento, si es la percepción, la estructuración espacial, qué es lo que está fallando para que no le permita a él aprender justamente ese proceso de aprendizaje de lectura, escritura o cálculo. O sea, son niños que tienen la capacidad, pero que hay algo, ¿verdad? Hay un desfasaje en alguna habilidad específica que no está permitiendo ese desarrollo. Ya. Ahora, ¿no es el déficit de atención? ¿O podría entrar también en esto eso? El déficit de atención, ¿verdad?, son dificultades en los procesos atencionales. Sí. Hay niños que sí tienen dificultades para poder planificar, para poder regular su comportamiento. Están los que están asociados a cierta hiperactividad, ¿verdad? Ellos también tienen una inteligencia conservada, pero los niños con un problema atencional no desencadenan problemas de lectura y escritura, por ejemplo, ¿sí? Son niños que de repente, por no poder prestar atención, por estar distraídos, por no focalizar su atención durante un tiempo, no van terminando las tareas, no copia todo, pero no están asociadas dificultades, por ejemplo, de lectura y escritura. Bueno, y que evidentemente esto, lectura y escritura, es lo que salta, lo primero que salta, ¿verdad? Porque
¿A qué edad? ¿En preescolar ya tienen que leer y escribir? Es que en preescolar ya están dando todo lo que es la conciencia fonológica, la asociación del grafema, que es el dibujo, sí, con el sonido, por ejemplo, el grafema A con el sonido A. Y van haciendo ya todo el abecedario. Ya aprenden a escribir su nombre y naturalmente la mayoría ya empiezan a asociar, leer sílabas y empezar a leer palabras. Entonces en el primer grado ya tienen toda esa base como para poder hacer un proceso de aprestamiento y después ya ir entrando. Claro. O sea que en el preescolar ya se detectan todas las dificultades. O sea, en el preescolar ya hay que dar un tiempo, como decía la licenciada, porque al principio, bueno, obviamente es algo nuevo, algunos aprenderán más rápido, otros tendrán su tiempo de aprendizaje. Pero, no sé, en 3 meses, en 4 meses, ¿en cuánto tiempo de preescolar ya tiene que llamar la atención de que no esté aprendiendo, que no esté entendiendo el tema? Lo que pasa es que hay veces que ya antes nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente tiene un retraso a nivel del lenguaje, son niños que hablaron tarde, ¿verdad? Como te digo, son niños que no consolidan, no reconoce, por ejemplo, cuál es su apellido, o sea, te voy a decir, ¿cuál es tu apellido? Y te dice todo el nombre. O sea, hay varias cositas que ya la maestra desde inicio les va diciendo. Entonces, si para digo yo, ¿verdad? Para un promedio de que estamos llegando a julio, agosto, y el niño no va nivelándose con sus pares, entonces ya es una llamada de atención. Perfecto. Bueno, y vamos con otro material, por favor. Vamos. Los problemas de aprendizaje en preescolar. Los niños que no tienen discapacidades de aprendizaje pueden todavía experimentar algunas dificultades en diversos momentos. Se debe observar si existe alguna irregularidad consistente en la capacidad del niño para dominar ciertas habilidades. Algunas señales de alerta comunes de los trastornos del aprendizaje en la edad preescolar son: problemas para pronunciar palabras, dificultad para encontrar la palabra correcta, dificultad con las rimas, problemas para aprender los números, los colores, las formas, los días de la semana, dificultad para seguir instrucciones o rutinas de aprendizaje, controlar lápices y tijeras o colorear dentro de las líneas, problemas con botones, cierres, broches, atarse los zapatos. Así es, correctísimo. ¿Sí? Como estábamos hablando, ¿verdad? Todo lo que era la parte del lenguaje comprensivo y expresivo. Y también empezó a hablar un poquitito de lo que era la motricidad. ¿Sí? Hay niños que no tienen dificultades para leer, para escribir ni para calcular, pero tienen una letra o una grafía que dicen los padres, es espantoso, ¿verdad? O sea, no entran en los renglones, se saltan, son grandes, ¿verdad? Entonces, eso también tiene todo un proceso, ¿verdad? Entonces, ese niño, por ejemplo, le costaba atarse los cordones, no tiene la manipulación para hacer el encastre, la pinza, no pueden cortar tijeras, ¿verdad? Son niños que si vos le das un dibujito, algo pequeño, te lo hace, pero si ya es un poco más grande, ya antes de empezar ya se frustró, ya se cansó, ¿verdad? Entonces, son los problemas que dan. Sí, porque tienen que hacer el triple de esfuerzo. Si a mí es fácil colorear un globo, ¿verdad? Sí. Imagínate ese esfuerzo que yo pongo, este niño, con esa inmadurez a nivel de la coordinación, es como que es 3 veces mayor el trabajo, el esfuerzo que debe hacer. Entonces, ¿y qué hace que un niño tenga inmadurez en la motricidad, por ejemplo? Como en la motricidad o en cualquier otra habilidad. Ahí está, por ejemplo, todo lo que son los datos que nosotros recabamos en la primera consulta, los prenatales. O sea, durante la gestación misma pueden ocurrir dificultades, ¿verdad? Durante la gestación que puede generar algún retraso en algún área. Después tenemos los perinatales, ¿verdad? Lo más común es la hipoxia, que es la asfixia, la falta de aire por un sufrimiento fetal, un circular de cordón, un sufrimiento que se quedó encastrado y tuvo un sufrimiento fetal, ¿verdad? Todos los problemas que pueden pasar durante el nacimiento. Y después tenemos todos los neonatales, ¿verdad? Cualquier infección que pueda llegar a haber afectado. Entonces tenemos muchas etiologías ya
peri y postnatales, ¿verdad? Bueno, y en la experiencia que tenés, ¿hay muchos niños con problemas de aprendizaje acá en nuestro país? Por eso digo, en la experiencia que tenés como presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía Clínica, y estamos hablando del tema. Y en realidad hay un porcentaje, ¿verdad?, de niños, o sea, un gran porcentaje de niños con fracaso escolar. No todos tienen el trastorno específico de aprendizaje, ¿verdad? Hay veces que van a consulta, se hace la evaluación y en realidad fue una falta de estimulación, se le van orientando y el niño repunta, ¿verdad? Pero no todos los que consultan tienen un trastorno específico del aprendizaje. Y en esto justamente del fracaso escolar que hablabas, que no todos los que fracasan, que están dentro del fracaso escolar, es porque tengan un problema de aprendizaje, sino por otro tipo de cosas. ¿Cómo influye la mamá, el papá, cómo influye la familia en un niño en el tema del estudio, del colegio, de los primeros pasos? Cada niño es diferente, tienen personalidades, caracteres diferentes, hay algunos que son más independientes, otros que no, pero se necesita siempre que la mamá, el papá o alguien esté acompañando, ¿verdad? Aplaudiendo sus logros, viendo cómo está, mostrando ese interés. Y la familia es lo primordial, ¿verdad? Si en casa no me ayudan a tener una rutina, a tener un horario de estudio, con las pequeñas responsabilidades, ¿verdad? Ya sea de guardar mi mochila al llegar, ¿verdad? Al revisar las tareas para ver cómo va mi proceso, ¿verdad? Entonces es un niño que si no está acompañado por la familia, significa que va a estar solo, ¿verdad? Entonces la familia es el eje fundamental para ayudarle a regular a él sus espacios, su tiempo, a tener una rutina, a repasar lo que hizo en la escuela, ¿verdad? Entonces la familia es algo trascendental en esto. No, y también hay que pensar que todo lo que nosotros hagamos a nivel de nuestros hijos en los primeros años, después va a ser mucho más fácil, porque ya si pudimos poner la rutina, los límites, el cariño, la atención y el amor, entonces desde el vamos, desde el maternal, ¿verdad? Después eso ya va a formar parte del día a día y ya va a ser mucho más fácil. Claro, lo que pasa es que el niño generaliza todo. Sí. ¿Y qué generaliza? Lo primero que vive es el entorno familiar, el contexto familiar. Sí. Como él fue formado, lo va a generalizar en el jardín, ¿verdad? Hasta que la profe le empieza a decir, acá no. Claro. O el compañerito le diga, esto es mío, estoy usando yo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí va a empezar a aprender qué pasa acá. O sea, no soy único, ¿verdad? Entonces el cariño y el amor, Vivi, tiene mucho que ver en prepararle a tu hijo para cuando tenga que salir. Claro. Y que él pueda enfrentarse a todo lo que viene cuando no está mamá y no está papá. Así mismo, así mismo. Bueno, y esa es la hermosa misión y esa es la hermosa tarea que tenemos las mamás y los papás. Y tenemos que dar todas las herramientas para que nuestros hijos puedan desarrollarse y ser felices. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta seguimos nuestro tema. Hablamos de todo, pero el tema es diagnóstico precoz de los problemas de aprendizaje. Bueno, continuamos charlando con nuestra invitada, la licenciada Natalia Torales, psicopedagoga. Nuestro tema, diagnóstico precoz de los problemas de aprendizaje. O sea, ya sabemos que cuanto antes se diagnostique, o los padres, mejor dicho, nos demos cuenta de que algo está pasando y que ya es el momento de que haya aprendido algo, sobre todo preescolar, que nos está explicando nuestra entrevistada. Entonces ya acudir a un profesional para encauzar eso, de manera que no se arrastren estos problemas en los siguientes años. Y hablando de problemas y de diferentes edades, tenemos un material que habla de los problemas de aprendizaje entre los 5 y 9 años. Vamos a ver. Los problemas de aprendizaje entre los 5 y 9 años
Algunas señales de alerta comunes de los trastornos del aprendizaje en niños de 5 a 9 años son: dificultad para aprender la conexión entre letras y sonidos. No es posible combinar los sonidos para formar palabras. Confunde palabras básicas en la lectura. Consistentemente deletrea palabras y tiene frecuentes errores de lectura. Dificultad para aprender los conceptos básicos de matemáticas, dificultad para decir la hora y recordar secuencias, lentitud para aprender nuevas habilidades. Eso está así, correcto. Es así, ¿verdad? Es acá donde ya empezamos a tener las dificultades bien dichas de lo que es el desarrollo de la lectura y la escritura, ¿verdad? Entonces son estos niños donde empiezan a presentar dificultades en, por ejemplo, si le dan un texto, tiene que secuenciar qué vino después, qué vino antes, ¿verdad? Entonces tienen grandes dificultades para ese procesamiento. Están también los niños que ya empiezan a decir, no, yo no quiero leer, a mí no me gusta leer, voy a leer en voz baja, ¿verdad? Prefieren leer en voz baja. O cuando empiezan a leer, empiezan a inventar las palabras, ¿verdad? También se ven las sustituciones, por ejemplo, en vez de leer sol, leen los, ¿verdad? Entonces son todos esos procesos lo que empiezan a notarse más a medida que va empezando a hacer el desarrollo de la lectura y de la escritura, ¿verdad? Son los niños que, por ejemplo, si vos le decís un problema, si vos tenés 5 manzanas y comiste 3, ¿cuánto te queda? Verbalmente te dice, pero si lo tiene que escribir, empiezan las sustituciones, a dar vueltas. De repente también lo pueden hacer verbalmente, pero como no tienen percepción espacial, ponen mal los números y hace bien la suma, pero ya puso mal los números, ¿verdad? Entonces son esos errores lo que suelen empezar a notarse más en las escuelas y ahí sí ya son derivados, ¿verdad? Claro. Generalmente entre los 8 o 9 años, ¿verdad? Un segundo, tercer grado. Tardío, ¿verdad? Que ya es tardío, o sea, siempre hay algo que hacer. Claro. Siempre vamos a empezar, vamos a partir de una evaluación para hacer una rehabilitación. O sea, lo que hay que tener en cuenta es cuánto tiempo ahora me queda a mí para nivelarle. Si yo lo detecto a un nivel inicial, antes de un primer grado, entonces yo puedo lograr que ese niño ya esté lo más apto posible para eso. Y la frustración es menos. Claro. Pero si es que recién viene a un segundo grado, el colegio, el sistema no nos espera. Y él va a ir desarrollando. Pero el nivelarle lo que por ahí pudo haber sido en 1 año o 2, va a ser entre 3 o más tiempo, claro, de rehabilitación. Y ahora con este nuevo sistema de que no se aplazan hasta tercer grado, que sí o sí pasan, hay que tener más atención, porque ahí uno dice, si no tiene tiempo, si no se pudo ocupar, qué sé yo, mira las notas, bueno, sí, pasó de grado. O sea, vos decís, pasó de grado, está bien. Sin embargo, con el sistema no es tan así. No. Lastimosamente, este sistema aún no funciona muy bien, ¿verdad? Porque si bien es cierto que vos decís que hay niños que tienen alguna dificultad y no llega a ser también un trastorno, enseguida van logrando. Sí. La maestra le dice a los padres empiezan a poner empiezan a ajustar esos detalles en la casa o con una profesora particular y el niño, espectacular, repuntó. Pero ¿qué pasa cuando ese niño no está logrando? Para mí el maestro es un pilar fundamental para esa detección temprana. Pero si el maestro está fallando en eso, los padres también tenemos responsabilidad. Claro. Si nosotros somos unos padres que estamos mirando ese proceso, acompañando, nos tiene que llamar la atención que nuestro niño no esté pudiendo consolidar la lectura, no esté pudiendo escribir dentro de un renglón, no esté pudiendo seguir las consignas. Entonces, nosotros mismos como padres, ¿verdad?, ya tenemos que darnos cuenta de que algo pasa y tratar de hablar con la maestra, decirle hasta qué punto te parece, no te parece que... Bueno, entonces tener ese diálogo para poder hacer esa consulta de manera temprana. Perfecto. Bueno, y tenemos otro material que habla de también los problemas de aprendizaje, pero ahora de 10 a 13 años. Vamos a ver. Los problemas de aprendizaje entre los 10 y 13 años. Algunas señales de alerta comunes de los trastornos del aprendizaje en niños de 10 a 13 años son: dificultad con la comprensión de la lectura y las habilidades para las matemáticas, problemas con la redacción abierta, falta de gusto por la lectura y la escritura, el niño evita leer en voz alta, presenta pobres habilidades de organización,
dormitorio, tareas, escritorio. Es desordenado y desorganizado. Tiene problemas para seguir los debates en clase y expresar pensamientos en voz alta. Mala caligrafía. Así es, y sumándole ya a esta etapa, ¿verdad? En estas edades, generalmente si el niño no fue tratado o trabajado, ¿verdad? Ya se suman esos comportamientos, problemas ya sea de comportamiento o de autoestima, ¿verdad? Entonces son estos niños que de repente ya traen mucha frustración, ¿verdad? Y eso genera en ellos o una baja autoestima, y son esos niños que casi no se relacionan, prefieren nomás estar solitos, ¿verdad? No porque tengan un problema de relacionamiento, sí, sino que genera eso, ¿verdad? Puede llegar a generar o ese extremo o el otro extremo de no querer quedar en evidencia. Entonces, para no quedar en evidencia, empiezo yo a levantarme, a molestar, ¿verdad? Y son los famosos niños con problemas de conducta, ¿verdad? Claro. Pero que en este caso es secundario ya a este problema de aprendizaje, ¿verdad? Y son niños que sí, no les gustan las lecturas, y hay que hacer un juego donde implica, ¿verdad?, tener que leer o tener que poner eso, o algún cálculo o algo, ¿verdad? Ya ellos se rehúsan a eso y prefieren estar, qué sé yo, jugando a correr, a otro juego que no implique tanto razonamiento mental. Y también pregunto yo, el tema de la adolescencia también, porque ahí cambia todo. Yo veía las piezas desordenadas y todo eso, y eso es algo medio normal en la adolescencia, ¿o no? Y todo depende de cómo yo fui estructurándome, ¿verdad? Claro. Desde chiquitito. Entonces, también es verdad que me dicen los padres, mira, yo tengo 3 hijos, los 2 y él, ¿verdad? Y bueno, claro, uno educa a los hijos, o sea, diferente a cada uno, porque cada uno es diferente, claro, obviamente. Pero la rutina, las reglas de la casa, las costumbres son iguales para todos. Y sin embargo, de repente tenés un hijo que es ordenado y el otro que entras y parece un campo de batalla la habitación, ¿verdad? Entonces, digo yo que eso también es el tema, sobre todo en la parte de cuando son adolescentes, que es la rebeldía, ¿verdad? Sí, la rebeldía, ¿verdad? Esa etapa de verdad de lo que yo pienso es la verdad, sí, que lo que a mí luego me pasa, a nadie le pasó, ¿verdad? Entonces es como una etapa en la adolescencia de ese egocentrismo que tienen los niños a los 1 año más o menos, que dicen mío, mi mamá, ¿verdad? En la adolescencia otra vez es ese medio egocentrismo de todo lo que me pasa a mí, es mío, es mi cuerpo, es mi... Bueno, entonces imagínate, si tienen eso y con un trastorno de aprendizaje otra vez, encima yo con eso, ¿verdad? Claro. Entonces, es una etapa difícil. No deberíamos llegar sin ninguna atención a esa edad. Sí, porque es más difícil, es más fácil cuando son más chicos, porque entonces todo es más fácil cuando son más chicos. Claro, porque vos hasta le puedes decir, mira... Señora, todo es más fácil cuando son más chicos, entonces aprovechen que sus hijos son chicos, claro, ahora. Porque a un nenito, a un niño pequeño vos les alzás, bueno, vamos con la psico, ¿verdad? Sí. Pero a un adolescente, ¿qué le hace? Se te encierra ahí, claro, y no hay forma de sacarlo, ¿verdad? Claro. Entonces, llévame si querés, pero yo no voy a abrir la boca. Claro. Y tenés experiencia en eso, licenciada, ¿verdad? Mismo. Claro. Por eso, abramos los ojos, mamá, papá, mejor nomás ya ver... para nuestra paz mental también es mucho mejor cuando son más chicos que antes que lleguen a la adolescencia con este tipo de problemas, porque ya la adolescencia es una etapa también fantástica, maravillosa, que los padres tenemos que pasar con los hijos, y es un aprendizaje diario de ambos lados. Bueno, vamos ahora con otro. ¿Tenemos tiempo para el otro material? Sí, vamos con otro material, por favor. La actitud, hablando de los padres, que deben tener los padres. Vamos a ver. Actitud que deben tener los padres. Cultive las fortalezas de su hijo. A pesar de que los niños con problemas de aprendizaje tienen dificultades en un área concreta, pueden sobresalir en forma positiva en otras áreas. Preste atención en esas áreas. Ayudarlo a desarrollar sus fortalezas le ayudará con las áreas en las que presenta más dificultad. El diagnóstico de un problema de aprendizaje no siempre es fácil. Es importante que la evaluación la realicen equipos profesionales especializados. Si piensa que algo va mal y que un profesor o el pediatra minimiza sus preocupaciones, busque una segunda opinión. La detección precoz de las diferencias de desarrollo puede ser una señal temprana, y los problemas que se detectan a tiempo pueden ser más fáciles de corregir.
Está correcto. Está correcto. Y en este punto es importante, ¿verdad?, el diagnóstico precoz también para que el padre sepa cuáles son las capacidades de su hijo y podamos bajar esas expectativas. Porque los padres desde que están gestando, ya mi hijo va a ser un arquitecto, un abogado, y las expectativas suben. Entonces, tenemos que saber cuáles son las potencialidades, cuáles son las debilidades de mi niño para también no errar en poder, en pedirle más de lo que puede hacer, ¿verdad? Claro. Y hay que fomentar el autoestima. Hay veces que un niño con todo el esfuerzo hizo lo mejor que pudo y la mamá dice, no, qué horrible, y le borra todo. Eso es lo peor, ¿verdad? Sí. En todo caso, sería bueno que el que esté estudiando con él de a poquito esté observando si hizo una falla, bueno, vamos a borrar ya ahí, claro, en el momento, pero no esperar que él haga toda su producción y entonces sí, yo agarro, borro o rompo la hoja porque esto no está lindo. Sí. Entonces, son pequeños tips que hay que tener, ¿verdad? Tanto para los padres como también para los maestros, claro, porque ambos pecan de eso. Por supuesto. Bueno, y también los padres, bueno, no, yo no sé, eso de mi hijo va a ser arquitecto, mi hijo va a hacer esto. El hijo va a hacer lo que él quiera hacer. Claro. Y eso es lo que tenemos que aprender los padres. Nosotros somos los que les acompañamos, los que les guiamos, los que les queremos, les amamos, les damos las herramientas para que ellos sean lo que ellos quieran ser. Porque querer realizarse a través de un hijo con las frustraciones que cada uno puede traer, les frustramos a nuestros hijos otra vez, sí, ¿verdad? Pero es cierto que desde que uno está gestando ya dice, hasta vos te imaginás quién va a ser, cómo va a ser su esposa, cómo va a ser, ya, o sea, las expectativas te generan, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el amor que nos hace soñar. Bueno, y ahora vamos con esto, tenemos preguntas del público también, de nuestros televidentes, a ver, ¿qué quieren saber? Vamos a ver. Sonia de San Lorenzo dice, ¿cómo identificar cuando un niño tiene algún problema de aprendizaje y es necesario acudir a un especialista? Interesantísimo. Ok, como habíamos dicho, ¿verdad? Hay que estar acompañando este proceso de aprendizaje, de acuerdo de las edades, ¿verdad? Si no va consolidando aprendizaje, si hay un desfasaje entre lo que le piden, como que hagan sus compañeritos y él no está logrando, si, por ejemplo, por más que él procura, por más que yo estoy estudiando con él, ya sabía todo y me voy, se va al examen, ¿y qué pasó? Está en blanco, ¿verdad? Si invierte los números, las letras, si no aprende, no consolida cómo se escribe su nombre, si tiene dificultades para poder seriar los números, ¿verdad? O sea, para poder detectarlo hay que tener un acompañamiento y en el momento en que yo veo que mi niño está teniendo cierta dificultad y que con el tiempo y por más que yo le esté motivando, le esté estimulando, no va mejorando, entonces es una medida como para poder consultar. Y ahora tenemos otra consultita, a ver. Rita de Capiatá dice, ¿cómo pueden ayudar los padres en el hogar si su hijo tiene problemas de aprendizaje? Muy buena pregunta. Bueno, la familia puede ayudar generando rutinas y obligaciones. Si yo a mi niño le exijo que él tenga ciertas obligaciones, como por ejemplo mantener ordenado el ropero nada más, eso ya implica, ¿qué implica mantener arreglado el ropero? Que por ejemplo hay un espacio para las camisetas, hay un espacio para los shorts y pantalones, yo le estoy enseñando a categorizar. Si yo le digo a mi chico, bueno, hoy vamos a tomar una sopa, ¿cuántos somos? Poné en la mesa, le estoy empezando a razonar, bueno, sopa, busco la cuchara, ¿cuántos somos, verdad? Entonces, darle obligaciones para que él genere en él razonamiento y maduración. Perfecto. Perfecto. Hacemos un pequeño corte a la vuelta, parte final de nuestro programa. Estamos en la parte final de nuestro programa con nuestra invitada, la licenciada Natalia Torales, psicopedagoga, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía Clínica, y nuestro tema de hoy, diagnóstico precoz de los problemas de aprendizaje. Creo que quedó muy claro esto y le queremos agradecer, licenciada, la presencia, el tiempo y en estos minutitos
algo que le quiera decir a los papás y a las mamás y a las profes que están viendo el programa. Gracias a ustedes primeramente, ¿verdad? Y bueno, para los papis que estén alertas, ¿verdad? Porque un trastorno de aprendizaje, como dijimos, no implica que haya compromiso de la inteligencia. Entonces es un trastorno que es más bien sí a lo largo de la vida se puede detectar de manera temprana y evitar muchas frustraciones y fracaso escolar, ¿verdad? Entonces estar alertas, estar al pendiente, ¿verdad? Tener una buena comunicación con la maestra y en el primer signo de incertidumbre consultar con un profesional para descartar cualquier tipo de dificultad. Claro. Y el profesional le va a ayudar también a que si hubiera este problema de aprendizaje, algún trastorno de aprendizaje, poder superar eso. Exactamente. O sea, superan eso. Se supera. Sí. No hay nada que pueda impedir que él logre el aprendizaje, la lectura y la escritura. Estos trastornos de aprendizaje son solamente dificultades por alteraciones en algunas áreas que no le permiten, pero con un buen tratamiento eso se bloquea y puede lograr el aprendizaje, la lectura y la escritura. Hay solución, eso es lo importante. Solución. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, por tu presencia y te esperamos en un próximo programa. No, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo, siempre naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.